Muy buenas tardes, muy buenos días para algunos. Mi nombre es Richard Cristian Méndez Rosales, soy su docente colaborador en este módulo 6 relativo a la normativa ambiental tanto internacional como nacional. En esta oportunidad vamos a hacer un breve resumen del material entregado a sus personas durante la vigencia de este módulo. Como ustedes pueden advertir, este módulo básicamente trata del desarrollo y la evolución normativa, tanto nacional como internacional, relativa a la prevención, la protección del medio ambiente. En ese sentido, también se les ha explicado que el Estado Plurinacional de Bolivia ha ido ratificando una serie de convenios internacionales y acuerdos internacionales. Al respecto, es importante señalar que la Constitución Política del Estado, en su artículo 410, nos establece un marco referencial relativo al bloque de constitucionalidad. Y es en base a este bloque de constitucionalidad que tanto las autoridades nacionales como subnacionales, administrativas, jurisdiccionales e indígena originario campesinos es que tienen que basar sus decisiones respecto a la temática ambiental. Por ello es que se ha, en el material de lectura tanto obligatorio como el material adicional, se les ha podido presentar una serie de acuerdos y convenios internacionales, pero básicamente los dos últimos acuerdos internacionales que han sido ratificados por Bolivia, relativo primero al convenio de Escazú o al acuerdo de Escazú, que ha sido ratificado por Bolivia este año, el 3 de junio de 2019, a través de la ley 1182, que en esencia lo que busca este acuerdo es que los estados parte puedan promover políticas de gestión para garantizar el acceso a la información ambiental, el acceso a la participación pública en el régimen de políticas ambientales, pero fundamentalmente el acceso a la justicia ambiental. Y de esto quiero comentaros un poco, por cuanto el acceso a la justicia ambiental resulta atinente y concordante con la actividad que realiza el Tribunal Agroambiental a partir de sus jueces agroambientales. En ese sentido, quiero recordarles que este acuerdo o convenio de Escazú lo que busca son tres elementos: el acceso a la información ambiental, el acceso a la justicia ambiental y la participación pública en la toma de decisiones respecto al régimen ambiental. Luego tendríamos que analizar también la opinión consultiva 23-2017 que se les ha puesto de manifiesto en el material de apoyo, pero que en esencia también busca lo mismo, busca garantizar ese acceso a la información, busca garantizar el acceso a la participación pública en la toma de decisiones respecto al medio ambiente. Por ello es que también es importante destacar que nuestra Constitución Política del Estado, en su artículo 33, reconoce un derecho fundamental como es el derecho al medio ambiente sano y saludable, como derecho fundamental, derecho humano positivizado y que se conoce como derecho fundamental. Luego tenemos un régimen de recursos naturales que, como bien ustedes han visto y han podido advertir, se encuentra previsto desde el artículo 347 y siguientes de la Constitución Política del Estado, donde en su artículo 122, por cierto, establece que el régimen de recursos naturales, aquella violación al régimen de recursos naturales constituye una traición a la patria, por ejemplo, o que los delitos ambientales son imprescriptibles. Por ello es que se les había indicado que el objeto y el objetivo de la ley 1333 es preservar y conservar el medio ambiente. Esta ley 1333, que es una ley de la década de los 90, resulta emergente del acuerdo de Río 92, como resultado precisamente porque en este acuerdo de Río 92 lo que se ha garantizado, lo que se ha buscado es un desarrollo sostenible para la Tierra. No se olviden que el año 72 en Estocolmo se llevó la primera cumbre por la Tierra. 20 años después, en el 92, se lleva la segunda cumbre por la Tierra, pero esta vez
se suscriben acuerdos, y lo que se busca en Río 92 es un equilibrio entre las partes integrantes de este acuerdo que puedan garantizar un desarrollo sostenible en armonía con el sistema ecológico, con la producción, con el desarrollo humano, etc. De ahí que nace la Ley 1333, como les había dicho, busca la preservación y la conservación del medio ambiente sano y saludable. La Ley 1333 también, a partir de esta Ley 1333 se van generando y desarrollando reglamentaciones particulares y específicas, y una de ellas es precisamente el Reglamento de Prevención y Control de Control Ambiental, que busca en realidad controlar, si se quiere, si vale el término, controlar toda actividad, obra o proyecto en el cual pueda involucrarse o pueda deteriorar de alguna manera el medio ambiente. Partiendo de esa normativa reglamentaria, se genera una serie de instrumentos de control ambiental. Para llegar luego a la Constitución Política del Estado del 2009, que en el preámbulo de nuestra Constitución Política se establece que el derecho, que la madre tierra tiene derechos. En ese sentido, la Ley 071 del 2010 reconoce los derechos de la madre a la tierra como un sujeto de derechos, es decir, que la tierra como tal es susceptible de plantear una defensa por sus derechos. Luego, el año 2012, ya a través de la Ley 300, se genera la Ley Marco de la Madre Tierra. Esta Ley Marco de la Madre Tierra garantiza los derechos a través de políticas y un régimen de medio ambiente, es decir, que va a generar obligaciones y deberes para el Estado Plurinacional de Bolivia. Posteriormente tenemos la Ley 025, que es la Ley del órgano judicial, que en su artículo 152 determina cuáles son las atribuciones de los jueces agroambientales. Sus numerales 3 y 4 establecen que los jueces agroambientales tienen atribución para conocer acciones ambientales de prevención, reparación y resarcimiento. Básicamente son 3 acciones que deben conocer los jueces agroambientales en su jurisdicción. La acción preventiva, por ejemplo, es una acción básicamente cautelar, que busca prevenir un futuro daño ambiental. Y esta acción cautelar, lo que va a buscar en esencia es prohibir ciertas acciones antrópicas que puedan deteriorar el medio ambiente. Por ejemplo, puede un juez agroambiental determinar la prohibición de innovar o la prohibición de realizar ciertas actividades como la quema de bosques, como la tala de bosques, o cualquier otra actividad, como les digo, antrópica. Y esa es una decisión cautelar, provisional, que puede determinar un juez agroambiental dentro de su jurisdicción. En cambio, las otras dos acciones, la acción reparadora y la acción resarcitoria, tienen que ver ya con el daño ambiental. Es decir, que para que se plantee este tipo de acciones, tiene que haberse calificado un daño ambiental. Y la acción reparadora lo que va a buscar es volver al estado inicial de ese espacio geográfico que fue dañado ambientalmente. Va a tratar siempre de que se vuelva a un estado inicial. En cambio, la acción resarcitoria lo van a plantear aquellas personas individuales, particulares o colectivas, o el propio Estado, en contra de la persona individual o colectiva que hubiera ocasionado el daño ambiental, y va a haber un resarcimiento económico por ese daño ambiental. Entonces no se olviden que son 3 tipos de acciones: la preventiva, la reparadora y la resarcitoria, contempladas en el artículo 152, numerales 3 y 4 de la Ley 025. Por una parte, eso en cuanto a la normativa ambiental nacional. Es importante también recordarles que el principio de equidad y de responsabilidad y de responsabilidades comunes es pues una política estatal que nace en el Estado plurinacional. Esto nace como emergencia de aquellos debates internacionales
sobre el tema ambiental en los cuales Bolivia ha presentado una postura respecto al vivir bien y entonces contempla este principio de responsabilidad común, que obviamente es el único país, es uno de los países, conjuntamente Ecuador, que plantean esta posición al mundo. Luego tenemos el tema de las autoridades administrativas competentes. Se les ha explicado o se les ha puesto en conocimiento en la lectura que todas las autoridades competentes tienen que ver en tres jurisdicciones: la jurisdicción constitucional por una parte, la jurisdicción administrativa, la jurisdicción agroambiental y la jurisdicción penal. Es decir, que en todo proceso en el que se involucre el tema ambiental se pueden activar estas cuatro jurisdicciones. La jurisdicción constitucional a través de una acción popular, porque porque el medio ambiente es un tema de derechos colectivos o derechos difusos, interpersonales. La acción agroambiental a través de estas acciones, que son la preventiva, reparadora y resarcitoria, primero a través de los jueces agroambientales y de manera directa en el Tribunal Agroambiental, conforme al artículo 189 de la Constitución, cuando se trate de contratos o negociaciones que el Estado haga respecto a este tipo de instrumentos o mecanismos o autorizaciones respecto al medio ambiente. En el tema administrativo, el tema administrativo básicamente tiene que ver con las infracciones ambientales. Como ustedes han podido advertir, el artículo 20 de la Ley 1333 nos establece cuáles son las infracciones ambientales que puede ocasionarse por las partes que hubieran solicitado algún tipo de licencia ambiental y que podrían infringir ese tipo de licencia ambiental a través de un control que hace el Estado y que puede advertir efectivamente la existencia de una infracción, y esa infracción es sancionable, puede ser económicamente o prohibir cierto tipo de autorizaciones o restringir ciertas autorizaciones. En cambio, a partir del artículo 103 y siguientes de esta Ley 1333, lo que se hace es generar tipos penales que son remitidos para su incorporación en el Código Penal. Como bien saben, los tipos penales lo que van a buscar siempre es una sanción de privación de libertad. ¿Por qué? Porque se va a afectar la salud pública. Estos delitos son de orden público y, por tanto, cuando una autoridad administrativa tiene el conocimiento de la comisión de estos delitos, o cualquier autoridad o persona particular podría denunciar la comisión de estos delitos y remitir obrados ante el Ministerio Público, que es lo que se debe hacer en el caso de advertirse este tipo de acciones que constituyen delitos. Luego tendríamos que ver el tema del Tribunal Agroambiental, cómo es que conoce procesos contenciosos administrativos. El Tribunal Agroambiental efectivamente conoce temas contenciosos administrativos, no solamente en el tema de tierras, sino también en el tema de medio ambiente, como es el caso, por ejemplo, de las autorizaciones forestales, o el tema de uso de recursos hídricos, el tema de aguas, por ejemplo. Entonces, son autorizaciones que el Estado los otorga en la vía administrativa, y agotada la vía administrativa, llega al Tribunal Agroambiental como instancia final o como tribunal de cierre para dilucidar si la autoridad administrativa obró de acuerdo a norma y hace un control de legalidad de todas las actuaciones de la autoridad administrativa. Es eso lo que conoce el Tribunal Agroambiental en la vía de puro derecho. En cuanto al principio de precaución, se les había comentado que la opinión consultiva 23-2017 genera ciertos lineamientos, y entre estos lineamientos plantea también ciertos principios y ciertas acciones que debe realizar un Estado. En este caso, el principio de precaución frente a posibles daños graves o irreversibles al medio ambiente que afecten los derechos a la vida y a la integridad se encuentran precisamente contemplados en esta opinión consultiva 23-2017.
Es esta una opinión consultiva que forma parte del bloque de constitucionalidad y por tanto es de cumplimiento obligatorio para las partes y las autoridades que integran los estados parte. También tendríamos que hablar acerca de los juzgados agroambientales. ¿Qué es lo que buscan al final los juzgados agroambientales? Al conocer una acción ambiental, sea preventiva, reparadora o resarcitoria, lo que va a buscar el juzgado agroambiental es una responsabilidad ambiental. Busca la responsabilidad ambiental por la comisión de alguna acción que atente contra la naturaleza. Y entonces el juez agroambiental se encontrará supeditado no solamente a las normas nacionales, tanto del nivel central como subnacionales, sino también a las normas internacionales, al bloque de constitucionalidad, y en ese sentido operarán pues los principios pro natura y el principio precautorio. El principio pro natura, que como bien saben, lo que busca es que ante la duda del juez sea favorable su decisión su decisión sea favorable a la naturaleza. Y el principio precautorio, que básicamente lo que busca es que no es necesaria la certeza científica para que el juez pueda tomar una determinación acerca de un estado de contaminación o posible contaminación ambiental. En cuanto al resarcimiento de daños y perjuicios, el resarcimiento de daños y perjuicios lo puede plantear el propio Estado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando un juez determina que hay un daño ambiental y que debe ser resarcido económicamente? Se debe resarcir en muchos casos al Estado. ¿Y quién es o cuál es la instancia nacional o del nivel central del Estado que debe recibir estos fondos? Es precisamente el Fondo Nacional para el Medio Ambiente. Al respecto hay que hacer alguna aclaración, corresponde hacer una aclaración. La ley 300, la ley marco de la Madre Tierra, establece también la autoridad de la Madre Tierra, y esta autoridad tiene un fondo para la Madre Tierra, pero que no contempla un reservo, que no es un fondo para que pueda recibir aquellos daños pecuniarios o calificados pecuniariamente para restablecimiento del medio ambiente, sino más bien para la protección, es decir, para la acción preventiva. En cambio, el Fondo del Medio Ambiente, que es parte del Ministerio del Medio Ambiente, pues tiene que ver ya con el daño ambiental para la reparación o para restablecer el espacio geográfico que fue dañado. Bueno, para ir concluyendo, vamos a ir hablando, vamos a hacer un resumen básico de lo que debería haberse comprendido en este módulo. En esencia, ustedes han hecho un trabajo prolijo, por cierto, del cual debo reconocer que muchos de ellos han sido muy bien elaborados. La línea del tiempo respecto a los tratados y convenios internacionales que fueron ratificados en Bolivia, en muchos casos ustedes han hecho el análisis incluso hasta la Convención de Escazú. Algunos no concluyeron, no llegaron hasta Escazú, pero sí llegaron hasta el año 2016, donde hubo efectivamente ciertas normativas que han acogido los acuerdos y los convenios internacionales. Al respecto también, el año 2015 en Bolivia se emite la ley 755, que es de residuos sólidos. Esta ley 755 lo que básicamente hace es desarrollar una competencia concurrente, que es la preservación y conservación del medio ambiente. Si ustedes se fijan en el artículo 299, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado, establece que es una competencia concurrente la preservación y la conservación del medio ambiente. Pero esta competencia concurrente ya estaba establecida en la ley 1333, muchos años antes. Como bien pueden advertir, a partir de un cambio de estructura organizacional del Estado, es que se genera un Estado con autonomías. Y el Estado con autonomías implica responsabilidades y competencias entre los diferentes niveles del Estado. Ahí tenemos el nivel central,
que tiene competencias privativas y que tiene competencias exclusivas. Tenemos los niveles subnacionales que tienen competencias exclusivas, pero también competencias concurrentes. El régimen ambiental es una competencia exclusiva. La política ambiental es una competencia privativa. Pero las acciones preventivas, reparadoras, la acción de preservación y conservación es un tema concurrente y en consecuencia la Ley 025 también otorga como facultad y atribución de los jueces conocer este tipo de acciones conforme establece el artículo 152 de la Ley 025. Hasta aquí mi participación en esta primera fase o en esta segunda semana del módulo para que podamos hacer este fin de semana ya un trabajo de resumen, si se quiere, un examen un poco detallado de este módulo 6 que se va a constituir en un cuestionario. Bueno, muchas gracias por su tiempo y por su participación y adelante. Gracias.